La tensión que se percibía desde la victoria de Donald Trump el pasado 5 de noviembre ha estallado con la aparición estelar de JD Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich ayer. Lo que se preveía como una cita para debatir sobre la defensa común y los retos geoestratégicos en el continente europeo se convirtió, de repente, en un choque frontal de visiones sobre la democracia y la libertad de expresión. Desde el escenario, Vance no solo cuestionó la efectividad de la política exterior europea, ojo, sino que también puso el foco en un enemigo inesperado, las presuntas derivaciones autoritarias que estarían emergiendo dentro de Europa. Y quiso tranquilizar a los europeos, a los de bien, que sufren la deriva europea, con una frase que aún debe resonar en los oídos de alguno: hay un nuevo shérif en la ciudad. Pero más preocupante resultó la amenaza de cortar, en gran parte, la relación entre Estados Unidos y Europa si las actitudes europeas no se modifican, elevando la tensión diplomática hasta niveles inéditos en 80 años. Quédate porque vamos a ver el discurso de Vance en detalle y traducido, eso al final. Las reacciones de una Europa que está cao, y vamos a analizar si esta Europa va a reaccionar, va a cambiar o sencillamente va a regodearse en su propio declive. La miseria moral de Europa está tan alejada de su realidad que considera verdad lo que ya no lo es y desinformación todo lo que no va con su verdad. No te vayas, que lo de hoy sí, también te interesa. Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, añadió ayer más dramatismo a la escena. Este hombre es conocido por su carácter directo y no tardó en responder a Vance con un tono claro y contundente. Tildó el discurso de inaceptable y afirmó que no se puede comparar la situación en Europa con la de las autocracias. Además, mostró su indignación al ver cómo el vicepresidente de Estados Unidos criticaba abiertamente la suspensión de un proceso electoral en Rumanía, de lo que hablaremos ahora, la detención de manifestantes en el Reino Unido y, de manera muy llamativa, la exclusión de miembros del partido alemán, la AfD, de la propia Conferencia de Seguridad de Múnich. Para Pistorius, estos señalamientos significaban un ataque a la esencia de la democracia europea. Eso es lo que dijo el ministro alemán, a la vez que cuestionaba directamente la soberanía de los países del viejo continente. Al final de este vídeo te dejo todo el discurso de Vance traducido para que puedas analizarlo por tu cuenta, sin ningún tipo de interpretación, pero ahora, de todos modos, déjame anticiparte las ideas principales para comprender el resto de aspectos que voy a tratar en el vídeo, el porqué de la reacción furibunda de la tecnocracia europea. Vance, yo he destacado 7 puntos, habla en su discurso 1 de amenazas internas a la democracia. Vance advierte que la principal amenaza para la democracia europea no procede de potencias externas como Rusia o China, sino del deterioro de las libertades cívicas dentro del propio continente. De hecho, subrayó que no basta con pregonar valores democráticos, que es indispensable ponerlos en práctica, e insistió en que cada vez que un gobierno restringe libertades fundamentales, y relató algunas, debilita la legitimidad de sus propias instituciones. Parece lógico. Un segundo punto es que puso ejemplos del retroceso de libertades en Europa. Como te decía, para ilustrar su preocupación, el vicepresidente citó varios acontecimientos recientes que ha habido en Europa y de los que se habla poco, entre ellos la anulación de las elecciones en Rumanía, o incluso el que un hombre en Reino Unido fue declarado culpable por rezar de manera silenciosa cerca de una clínica de abortos. Eso Vance lo considera un atentado contra la libertad de conciencia. Un tercer punto de su discurso es la crítica a la censura que hay en Estados Unidos. En un ejercicio de autocrítica, Vance recordó que el propio gobierno estadounidense anterior, por eso no es tan autocrítica, también presionó a redes sociales para censurar opiniones, alegando combatir la desinformación. Dice que ahora eso ya no lo van a hacer. Un cuarto punto es la necesidad de mandatos democráticos sólidos. Así lo estableció. En su discurso hizo hincapié de que anular elecciones o limitar la participación ciudadana deteriora la legitimidad de los gobernantes. Vance enfatizó en su discurso que sin respaldo real de los votantes, ninguna política, por necesaria que sea, logrará consenso suficiente para sostenerse a largo plazo. Y en su opinión, los líderes políticos deberían ganarse la confianza popular y no rehuirla, descalificando al contrario. Un quinto punto era incluir todas las corrientes políticas, según él. Vance considera problemática la exclusión de representantes de partidos denominados populistas, tanto de derechas como de izquierda, y recalcó que, independientemente de si se coincide o no con ciertas ideologías, los actores elegidos democráticamente merecen participar en el debate público.
hablaba precisamente de que a la AfD no se le dejó entrar al evento de ayer. Marginarlos, en su juicio, incrementa la polarización y socava la legitimidad de las propias instituciones. Un sexto punto hablaba de la inmigración. Dice que es una gran preocupación que él lo expresó por el aumento de la inmigración en Europa y las repercusiones culturales y de seguridad que están teniendo. Aclaró que no se opone a la migración en sí, sino a las políticas que ignoran o minimizan o son buenistas en el sentir de la ciudadanía y que generan inestabilidad y rechazo social. Y en el séptimo punto clave que yo he detectado en su discurso habló de conciliar las demandas ciudadanas con las políticas públicas. Para Vance, uno de los desafíos más urgentes es que los líderes europeos y estadounidenses equilibren las necesidades de seguridad y defensa y competitividad económica con el mandato popular, los que los han votado. Sostiene que los grandes cambios, desde el control migratorio hasta la energía o incluso las cadenas de suministro, requieren un respaldo de la población, porque de lo contrario, advirtió, se corre el riesgo de caer en medidas autoritarias que solo profundizan en la desconfianza ciudadana. Hablaba, de algún modo, de las políticas verdes. Hubo algunas perlas que vale la pena que escuches al final, pero hubo una que dijo que ningún votante de este continente acudió a las urnas para abrir las compuertas de millones de inmigrantes, sin control. Pero ¿saben lo que sí votaron? Dijo. En Inglaterra votaron el Brexit. Pues bien, hasta aquí lo que dijo, que ya te digo que puedes verlo al final al completo. Vamos a ver qué reacciones han habido y qué podemos ir interpretando, ya que, o por lo menos sobre lo que se nos viene, ¿no? Recordemos que a Trump, y por derivación los miembros de su equipo, hay que escuchar sobre todo lo que dicen, pero no cómo lo dicen. Eso es importante. Y se está no teniendo en cuenta este modelo de seguimiento. De momento, el papel que está asumiendo el vicepresidente de Trump, es muy diferente al que tenía la vice de Biden, una tal Kamala Harris. Pero bueno, hasta ahora hemos visto cómo el pulso político se centraba en la hegemonía militar y el gasto en defensa, pero lo que viene ahora es un choque, yo diría que mucho más profundo, el que enfrenta visiones sobre valores fundamentales en el corazón de la relación transatlántica. ¿Qué pasaría si esa fractura irreconciliable acaba por deshacer alianzas construidas durante más de medio siglo y abre el camino a una reconfiguración total de la política global? Con la mirada puesta en la memoria histórica, que no está de más, resulta, yo diría que impactante observar cómo, a 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, la retórica entre los aliados alcanza un punto de ebullición. JD Vance, a quien muchos veían como un puente entre el ala más dura del trumpismo y la parte moderada del Partido Republicano, pues en realidad lo que hizo fue sorprender a todo el mundo al exhibir sin tapujos las quejas de su administración. Su tesis es clara. Europa, en su afán de combatir la desinformación y los extremismos, está cayendo en una suerte de autoritarismo light. El uso de expresiones como viejos intereses arraigados que se esconden detrás de términos soviéticos, pues hombre, acerca la narrativa estadounidense a posturas, yo diría que más radicales de lo que se le preveía, y que ven en los aparatos de la seguridad de la Unión Europea un mecanismo de censura, eso lo hemos denunciado alguna vez aquí, antes que de protección. El propio discurso de Vance entrelaza hechos concretos y percepciones que podrían estar distorsionadas. La suspensión electoral en Rumanía es sin duda un tema, yo diría que muy delicado, y cuyos detalles todavía no están claros y deberían estar más transparentes y en debate. No obstante, la comparación con regímenes autocráticos que hizo abre un frente que para mí es cuestionable. ¿En qué momento se ha pasado de criticar puntualmente la gestión de algunos países, y eso es potencialmente factible, a poner en duda toda la madurez democrática de nuestro continente? Y ahí igual se le ha ido la mano. Para el vicepresidente estadounidense, el quid de la cuestión reside en la ausencia de una visión positiva que anime ese pacto de seguridad compartida entre unos y otros, y al mismo tiempo subrayó que no hay una verdadera seguridad si las instituciones políticas europeas alimentan el miedo a las voces, a las opiniones y a la conciencia, sobre todo en sus propios ciudadanos. Pues bien, hasta ahora hemos visto cómo las declaraciones de Vance han encendido la mecha de una crisis diplomática. Eso es evidente. Pero lo que viene ahora se antoja aún más complejo. La respuesta dividida dentro de Europa. ¿Qué pasaría si, ante esas acusaciones, ciertos grupos políticos en Europa resulta que buscan capitalizar el discurso estadounidense y desafiar a las élites establecidas, rompiendo con el consenso que hasta ahora mismo ha habido en Bruselas y en Berlín, por ejemplo? En España ya lo vemos.
Unos se apropian del discurso de Vance, Vox, cuando es muy revisable que tengan tantas coincidencias realmente, sobre todo en lo que supone el papel del Estado, revisable. Recordemos que tienen cargos en las autonomías cuando dicen que están en contra de ellas. Los que se posicionan de manera totalmente contraria, el propio gobierno. Y unos terceros que ni sí ni no, sino todo lo contrario, el Partido Popular, que como tienen que atarle los cordones a von der Leyen, pues tampoco pueden hacer demasiado en un sentido u otro. De hecho, las reacciones a ambos lados del Atlántico se mueven entre la perplejidad y la satisfacción. Depende. Mientras que hay líderes de partidos tradicionales europeos, desde el Partido Popular Europeo hasta los socialdemócratas, que ven esto como un episodio de un golpe bajo de la administración Trump. También hay algunos actores más críticos con la Unión Europea que aplauden el planteamiento de Vance, como te decía. Fundamentalmente el apoyo de Alice Weidel, la colíder de la AfD alemana, calificó el discurso de excelente y puso de relieve el tinglado en el que estamos. El escenario es delicado, ¿eh? Si bien las instituciones europeas se han sostenido en la premisa de la unidad y de los valores compartidos, en los últimos años se ha visto que hay una fractura notable en temas de gestión migratoria, de políticas energéticas y ahora también ya de libertad de expresión, como denunciamos aquí normalmente. Incluso yo diría que de representatividad política. Digamos que no puedes estar siempre en declive. Un día tocas fondo y ese fondo está cerca. De ahí que la cosa, sinceramente, pinte mal. Esa fisura amenaza ahora con reconfigurar no solo la relación transatlántica, como decíamos, sino también de cohesión interna en la propia Unión Europea. ¿Estamos ante la mayor amenaza de desfragmentación de este continente, de esta unión? Desde la administración Trump se ha insistido, en repetidas ocasiones, en que la prioridad de Estados Unidos es proteger sus intereses nacionales, americanos, aunque eso suponga sacrificar su alianza con Europa, por muy histórica que sea. Por su parte, el gobierno alemán, respaldado por otras potencias comunitarias, mantiene que los lazos siguen siendo fundamentales para la seguridad y la prosperidad mutua. Nos hacen falta, según ellos. Sin embargo, cuando Vance advierte que, de no cambiar ciertas actitudes, Estados Unidos podría cortar gran parte de la relación, se abre la puerta a un nuevo orden internacional donde tanto Europa como Washington deberán buscarse otras alianzas. Hasta ahora hemos visto cómo esa tensión ha sacudido la solidez de la relación transatlántica. Pero vamos a otro punto, siguiente nivel, que viene ahora, que es un interrogante mucho más trascendental. ¿Podrá la Unión Europea reorientar su discurso y su acción política para responder a esas críticas o, por el contrario, esta crisis va a acelerar su división interna? ¿Qué pasaría si la Unión Europea decide fortalecer su autonomía estratégica sin contar con el respaldo incondicional de Washington? ¿Así atraería hacia sí nuevas coaliciones con potencias emergentes? La retórica de Vance en Múnich se enmarca en un contexto que yo diría que es más amplio. La acusación de traicionar a Ucrania y a la OTAN, que recae sobre Trump, y la cada vez más frágil postura de la Alianza Atlántica, la OTAN, ante los retos de seguridad global. Ante la guerra en Europa del Este y la creciente influencia de potencias como China, resulta que la cohesión de Occidente parecía hasta ahora un pilar fundamental. Pero ahora, sin embargo, esa nueva crisis diplomática lo que está haciendo es revelar un escenario donde las alineaciones ya no son tan firmes como se pensaba y donde la conveniencia geopolítica podría prevalecer sobre la fidelidad histórica. El colofón a todo esto, a esta tensión, surge de una pregunta que lanzó Vance. ¿Qué es exactamente lo que Europa está defendiendo? Se lo preguntó a todos ellos. Y más allá de los tecnicismos políticos, la cuestión resuena con fuerza, con mucha fuerza en el seno de la Unión. La respuesta no es sencilla porque en un continente diverso, donde convergen tantas visiones dispares sobre la gestión de la inmigración, la seguridad interna, las libertades civiles, pues la necesidad de un relato común es cada vez más apremiante, pero no es nada fácil. Con todo eso, la decisión de cerrar filas frente a los que muchos perciben como un ataque injusto del principal socio transatlántico encierra otro riesgo, de silenciar incluso la autocrítica, indispensable para reformar posibles fallos estructurales. Es decir, se van a juntar todos, van a ponerse en contra de lo que dice Vance y no van a corregir nada. Quizá uno de los mayores temores sea el de asistir a un divorcio definitivo entre los dos pilares sobre los que se ha edificado el orden mundial desde el 45. Aunque algunos escépticos duden de que Estados Unidos pueda permitirse romper definitivamente con Europa, ojo porque las señales son cada vez más claras. El escenario geopolítico está sufriendo un viraje notable y las dinámicas de poder se están recalibrando a marchas forzadas, y ahí Europa cada vez pinta menos. En este contexto, además, Washington como Bruselas tendrán que abandonar la comodidad de sus esquemas, aquellos
viejos esquemas y enfrentarse a una dura realidad, la de sus intereses propios, regionales, con un protagonismo ineludible de cada uno de ellos. Europa es un continente gastón, por eso no le gusta a Estados Unidos, por lo menos a esta administración. Hay estudios e informes que he revisado como he podido que ofrece oportunidades de ahorro potencial en la propia Unión Europea mediante la reducción del malgasto estructural en diversas áreas, desde los pecata minuta, pero importantes 113 millones que se gastan al año por concertar actividades entre Estrasburgo y Bruselas en lugar de tener una sede única porque no se ponen de acuerdo, porque no son capaces de decir a partir de ahora solo será aquí. Hasta los 189.000 millones en créditos administrativos acumulados o los 2 billones de euros derivados en deuda acumulada por los Estados miembros. Todo eso es un despropósito y encima ahora von der Leyen dijo que igual habría que congelar las reglas fiscales para poder gastar más en defensa. ¿Sabéis lo que significa eso? Ojito, porque viene a decir que las impresoras de billetes deben empezar a comprar tinta, que vienen tiempos de impresión como si no hubiera un mañana. Nos van a empobrecer a todos aún más, y luego se quejan de que venga alguien aquí y les diga y les cante la caña. Tu dinero cada vez va a valer menos, y a ellos eso les importa cero. Pero ¿y si Europa reacciona? ¿Y si los vientos que corren obligan a tomar un cambio de rumbo? La historia nos enseña que incluso en los momentos de mayor desencuentro, la diplomacia y la voluntad de cooperación puede encontrar una salida. En lugar de caer en la tentación de un bloqueo total, cabe la posibilidad de aprovechar este momento para revisar y reimaginar los fundamentos de la relación que ha habido siempre de tipo transatlántico. Tal vez sea la oportunidad de diseñar un nuevo pacto en el que valores como la libertad de expresión y el respeto a la voluntad popular, incluso por muy contrario a lo que tú defiendes, puedan ser defendidos con la misma pasión con la que se protegen los intereses estratégicos. De ese modo, en lugar de un divorcio, podríamos encontrarnos ante un reinicio, que sería necesario, para que ambas partes puedan afrontar los desafíos de una realidad multipolar. Aunque el pronóstico parece sombrío, la verdad, la historia demuestra que las crisis también pueden ser puertas de renovación y quizás ese sea el horizonte más inspirador al que podemos aspirar ahora mismo. El cambio es muy probable que nos exija a todos algún sacrificio, a ti, a mí, a todos. Por eso, no desaproveches la opción de aprender, de leer, de formarte una opinión, porque como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. No deja de ser estimulante ver a un dirigente global reñir a quienes llevan décadas sentados en sus sillones del no hacer nada, o peor, de hacerlo todo mal. No deja de ser divertido ver al vicepresidente de Estados Unidos procurando despertar conciencias entre los líderes europeos, acostumbrados a no rendir cuentas y a repartirse sus cargos eternamente a cambio de tomar medidas lentas, poco ágiles y equivocadas. Pero el filósofo Karl Popper advirtió que el camino del conocimiento es más largo y difícil que el de la ignorancia. Por eso, ver todo eso es divertido, pero es necesario que sigamos denunciando a los que nos han llevado a este punto. Escuchemos a los que nos ayudan a denunciarlo, por supuesto, y mantengamos el interés por pensar por nosotros mismos, no solo por lo que dicen. Nos querían ignorantes, nos querían ignorantes, taponando la verdad, marcando de desinformación lo que no encajaba en su discurso. Nos querían ignorantes de nuestra propia ignorancia, pero eso se está terminando. Os dejo con el discurso completo de JD Vance. Y seguimos. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals, and thanks especially to the host of the Munich Security Conference for being able to put on such an incredible event. We're, of course, thrilled to be here. We're happy to be here. And, you know, one of the things that I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And, you know, it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy and joked that both of us last year had different jobs than we have now. But now it's time for all of our countries, for all of us who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples, to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, you know, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the hospitality of the people, even as, of course, as they're reeling from yesterday's horrendous attack.
And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but we gather at this conference, of course, to discuss security, and normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany, too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone,
not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Now, we're at the point, of course, that the situation has gotten so bad that this December, Romania straight up canceled the results of a presidential election based on the flimsy suspicions of an intelligence agency and enormous pressure from its continental neighbors. Now, as I understand it, the argument was that Russian disinformation had infected the Romanian elections. But I'd ask my European friends to have some perspective. You can believe it's wrong for Russia to buy social media advertisements to influence your elections. We certainly do. You can condemn it on the world stage even. But if your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. Is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now, again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate in dialogue with them. Now, to many of us on the other side of the Atlantic, it looks more and more like old entrenched interests hiding behind ugly Soviet-era words like misinformation and disinformation, who simply don't like the idea that somebody with an alternative viewpoint might express a different opinion or, God forbid, vote a different way or, even worse, win an election. Now, this is a security conference, and I'm sure you all came here prepared to talk about how exactly you intend to increase defense spending over the next few years in line with some new target. And that's great, because as President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent,
We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we're defending in the first place? I've heard a lot already in my conversations, and I've had many, many great conversations with many people gathered here in this room. I've heard a lot about what you need to defend yourselves from, and of course that's important. But what has seemed a little bit less clear to me, and certainly I think to many of the citizens of Europe, is what exactly it is that you're defending yourselves for. What is the positive vision that animates this shared security compact that we all believe is so important? And I believe deeply that there is no security if you are afraid of the voices, the opinions, and the conscience that guide your very own people. Europe faces many challenges, but the crisis this continent faces right now, the crisis I believe we all face together, is one of our own making. If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump. You need democratic mandates to accomplish anything of value in the coming years. Have we learned nothing that thin mandates produce unstable results? But there is so much of value that can be accomplished with the kind of democratic mandate that I think will come from being more responsive to the voices of your citizens. If you're going to enjoy competitive economies, if you're going to enjoy affordable energy and secure supply chains, then you need mandates to govern, because you have to make difficult choices to enjoy all of these things. And of course, we know that very well in America. You cannot win a democratic mandate by censoring your opponents or putting them in jail, whether that's the leader of the opposition, a humble Christian praying in her own home, or a journalist trying to report the news. Nor can you win one by disregarding your basic electorate on questions like who gets to be a part of our shared society. And of all the pressing challenges that the nations represented here face, I believe there is nothing more urgent than mass migration. Today, almost 1 in 5 people living in this country moved here from abroad. That is, of course, an all-time high. It's a similar number, by the way, in the United States, also an all-time high. The number of immigrants who entered the EU from non-EU countries doubled between 2021 and 2022 alone, and of course it's gotten much higher since. And we know the situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent and others across the world over the span of a decade. And of course, I can't bring it up again without thinking about the terrible victims who had a beautiful winter day in Munich ruined. Our thoughts and prayers are with them and will remain with them. But why did this happen in the first place? It's a terrible story, but it's one we've heard way too many times in Europe and unfortunately too many times in the United States as well. An asylum seeker, often a young man in his mid-20s, already known to police, rams a car into a crowd and shatters a community. How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course and take our shared civilization in a new direction? No voter on this continent went to the ballot box to open the floodgates to millions of unvetted immigrants. But you know what they did vote for? In England, they voted for Brexit, and agree or disagree, they voted for it. And more all over Europe, they're voting for political leaders who promise to put an end to out-of-control migration. Now, I happen to agree with a lot of these concerns, but you don't have to agree with me. I just think that people care about their homes, they care about their dreams, they care about their safety and their capacity to provide for themselves and their children. And they're smart. I think this is one of the most important things I've learned in my brief time in politics. Contrary to what you might hear a couple mountains over in Davos, the citizens of all of our nations don't generally think of themselves
as educated animals or as interchangeable cogs of a global economy. And it's hardly surprising that they don't want to be shuffled about or relentlessly ignored by their leaders. And it is the business of democracy to adjudicate these big questions at the ballot box. I believe that dismissing people, dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't. Europeans, the people, have a voice. European leaders have a choice. And my strong belief is that we do not need to be afraid of the future. You can embrace what your people tell you, even when it's surprising, even when you don't agree. And if you do so, you can face the future with certainty and with confidence, knowing that the nation stands behind each of you. And that, to me, is the great magic of democracy. It's not in these stone buildings or beautiful hotels. It's not even in the great institutions that we have built together as a shared society. To believe in democracy is to understand that each of our citizens has wisdom and has a voice. And if we refuse to listen to that voice, even our most successful fights will secure very little. As Pope John Paul II, in my view, one of the most extraordinary champions of democracy on this continent or any other, once said, "Do not be afraid." We shouldn't be afraid of our people, even when they express views that disagree with their leadership. Thank you all. Good luck to all of you. God bless you.